Estás escuchando Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de La República. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre las Cuerdas, el podcast de lucha libre de La República Libre. Julio Estrada los saluda hoy en una nueva edición, episodio 131 ya. Madre. Y hoy tenemos un tema muy bacán porque tiene mucho que ver con lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas en WWE. Destacábamos mucho que por fin dos samoanos estaban en el main event de un ángulo en una de las marcas. Estamos hablando de Jey Uso y de Roman Reigns, y en ese momento pues recordábamos un poco de la influencia que ha tenido esta nación, esta cultura dentro de la lucha libre. Vamos a hablar un poco de eso, y para remontarnos un poco en algunos nombres que han dejado su huella en la lucha libre, me acompaña el señor de la polémica y la controversia, al que le encanta la credibilidad, el gran Juan Sergio Balsania. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, Julio? Encantado de acompañarlos una semana más, episodio 131. ¿Quién diría, querido compañero, cuando empezamos esto ya por 2019, que superaríamos los 100 programas y ya vamos camino de los 200? Imparables. Así es, porque los temas no se acaban, pues, ¿no? A veces se nos hace difícil, oye, ¿de qué vamos a hablar ahora? Pero siempre aparecen, en la lucha libre siempre sucede algo que nos remonta a la historia, y bueno, hoy hay bastante historia de la que hablar, sobre todo nombres que mencionar, ¿no? Porque, a ver, claro, no han habido muchos campeones mundiales, si nos remitimos solamente a WWE, de ascendencia samoana, pero sí han habido muchos luchadores que han sido animadores en sus respectivas épocas. Sergio, antes de hablar y comenzar a individualizar en la influencia de algunos luchadores, ¿qué lleva a la cultura samoana a dejar su huella tan indeleble en la lucha libre? Es inexplicable, ¿no? A ver, tenemos un legado, ¿no? Tenemos un legado como es el samoano, que con muchos luchadores, desde el supervolador Jimmy Snuka, pasando por Umaga, Rikishi, han tenido o han acaparado casi todos los estilos de lucha, ¿no? Tenemos Powerhouse, tenemos High Flyers, tenemos distintos luchadores que han marcado mucho la cultura de la lucha libre en Estados Unidos. Entonces, encasillarlos en un motivo es un poquito complicado. Sí, y sobre todo porque se ha sostenido en el tiempo. Yo siempre miraba a Samoa porque, claro, uno sabe que la lucha libre tiene mucho éxito en Estados Unidos, en Japón es casi un deporte legítimo, en Canadá es tradición, y ni hablar en México. Pero en Samoa, que a priori nos parece un lugar muy lejano, no sé, ¿cómo será ir a Samoa, no, Sergio? De repente ve lucha libre todos los días, la lucha libre es más importante que otros, es el deporte más importante. ¿Cómo será? ¿No? Es como cuando hablamos del squash, que en Egipto les encanta el squash y que casi todos los campeones del mundo de squash son egipcios. ¿Qué tendrá la lucha libre, o qué tendrá Samoa con la lucha libre? Bueno, algún día lo sabremos, pues, Sergio, cuando nos inviten a Samoa. Claro, estamos esperando, ¿no? Si tenemos algún oyente ahí samoano, hacer un reportaje ahí del porqué. Pero para eso tenemos que irnos muy atrás hacia la historia. Hay luchadores, obviamente, que nosotros no los hemos visto, pero los conocemos por historia. Y yo te voy a confesar algo, Sergio. Yo cuando comienzo a ver lucha libre, el nombre que más escuchaba de los comentaristas, de lo que la gente hablaba en los programas, era el nombre que mencionaste tú ya, que es Jimmy Superfly Snuka. Y de ahí se me prende el foquito de querer saber más sobre los samoanos con la promo de Rikishi en el ángulo con Stone Cold. Él menciona muchos nombres y habla que en WWE siempre los habían retenido, no los habían dejado tener éxito. Y ahí es donde se me prende
el bichito de saber un poco más. ¿A ti te pasó lo mismo? Sí, ¿no? A ver, tengamos en cuenta que cuando la lucha libre llega al Perú, ¿no? Llega con con décadas, ¿no? de retraso, por así decirlo. ¿No? Entonces había muchos nombres que en el radar de un espectador peruano con poco acceso a internet, porque recordemos que en ese tiempo no es como ahora que pues, exacto, ¿no? Mencionas tu computadora y tienes la network y puedes ver todo. No, en ese momento era o ATV o Panamericana y ahí nomás, y paro de contar. Entonces, lo muy interesante de todo esto era precisamente escuchar nombres que tú no conocías, ¿no? Y que no dejaban de ser interesantes cuando podías ver los pocos videos o el poco contenido que había al respecto. El primero que mencionamos fue a Jimmy Superfly Snuka. Jimmy Snuka impactaba, tenía un físico impresionante. Era de estos luchadores antiguos que de repente, claro, cuando uno se remonta a ver luchas antiguas, no había pues no había tantos movimientos como ahora. La lucha era básicamente, era más básica, pero más inspirada a contar una historia en el ring. Pero Jimmy Superfly lo que tenía era precisamente su apodo, ¿no? Él era Superfly porque podía volar. Y una de las planchas más famosas fue la que Superfly hace en la cima de la jaula en el Madison Square Garden, que muchos tienen a ese momento como el nacimiento incluso de un estilo en Estados Unidos. Claro, yo me acuerdo que cuando veía pues las luchas de los Hardys con Edge Christian en escaleras o en jaulas, Hugo y Carlos siempre mencionaban a Jimmy Superfly Snuka y siempre mencionaban este momento. Entonces, ¿tú qué dices, Sergio? Jimmy Snuka de repente nació en la década equivocada. De repente un luchador así, con un físico tan impresionante, con tanta habilidad, en estos tiempos podría haber tenido más éxito. ¿Por qué no fue campeón del mundo? ¿Por qué? Porque vivíamos en la época de los Hogan, de los Hart, de los Randy Savage, que eran luchadores que podían rivalizar muy bien con Jimmy Snuka, pero que a la larga eran mucho más carismáticos que él, ¿no? Y recordemos que la lucha libre, al menos en WWE, no solo es in ring performance, sino también es su capacidad para contar historias, ¿no? Y al menos en lo personal yo dudo de que el público de la época le haya comprado tanto a Snuka como se lo hubiera podido comprar a Hogan, como se lo hubiera podido comprar al Macho Man y a tantos buenos nombres que por la época eran populares. ¿Tú crees que hay algo de cierto en lo que decía Rikishi en ese momento, que a los samoanos se les veía como digamos, como luchadores importantes a tomar en cuenta, respetables, pero nunca se animaron a jalar el gatillo por ellos y decir, vamos con este, porque los veían, digamos, no para main eventear, ¿no? Era como decir, ¿cómo vamos a poner nuestra empresa en estos tipos que parecen medios salvajes y luchan sin zapatos, sin botas? En verdad estos nos van a vender. Yo creo que hay algo de cierto en lo que dice Rikishi, y por eso su promo es tan recordada. ¿Para ti también hay algo de eso? No es nuevo, no es un tema nuevo, no es una acusación nueva decir de que WWE ha tenido y tiene fama de ser muy, muy racista, ¿no? Entonces... O sea, me encanta tu frontalidad porque tú lo acabas de decir en una palabra lo que yo sí, claro. quise decir en miles. Exacto, lo hemos quedado muy lindo. Entonces, esta fama que tiene WWE, que como ya lo dije, no es nueva, no es algo que venga de uno, ¿no? Probablemente haya sido el detonante mayor para que luchadores como Jimmy Snuka, el mismo Rikishi, que imponente físicamente, más allá de los Gluteus Maximus, como le llamaba Carlitos, no hayan podido llegar más allá de un campeonato intercontinental. No, y mira, y la gran muestra es que, a ver, la gran familia samoana de la lucha libre es la familia Noai. Todos los grandes luchadores samoanos están de alguna manera linkeados a esta familia. Desde el gran jefe Peter Maivia, que es el abuelo de La Roca, pasando por los
por Afa y Sika, que son eran conocidos como los Wild Samoans, de Tonga Kid, el Haku, que después pasó a ser Meng en WCW. El primer campeón samoano gana el título, pero no haciendo de samoano, sino haciendo de japonés, que es Yokozuna. Yokozuna era un peleador de sumo, pero me parece que se llama Rodney Anoa'i, no era pues japonés, era samoano. Entonces era como... Yo no sé cómo lo habrán recibido los samoanos en esa época, pero para mí era como que, hombre, desde hace 30, 40 años estamos que nos rompemos el alma y nuestro primer campeón está siendo de japonés. Sin quitarle nada a Yokozuna, porque Yokozuna, para el tamaño que tenía, era un gran luchador. Cierto, y es un tema que los samoanos tienen muy, muy, muy grabado, ¿no? Es que la lucha libre en Samoa es de luchadores altos, fuertes, potentes, pero a la vez interesantes. Sí, de todas maneras. Yokozuna deja su marca, sobre todo en los años 90, no, totalmente en los años 90. Él fallece lamentablemente en el año 2000. Y pese a que fue campeón por buen tiempo, todavía no había dejado pues su marca, o mejor dicho, la marca como el samoano campeón. Y se tuvo que esperar hasta que La Roca en el 98 fue el campeón. Y acá te quiero preguntar algo, Sergio. ¿Por qué la Roca, qué tenía La Roca que de repente sus antecesores no lo tenían? ¿Era parte de la personalidad de él tan arrolladora, el carisma, o era un poco que él se alejaba de las raíces samoanas? Porque vamos, él comienza como Rocky Maivia y después él tiene que cambiar precisamente porque no pega y se hace un luchador con un personaje más llamativo, pero alejado de lo que eran sus antepasados. A ver, cierto, muy cierto de que el primer personaje de Rocky, por más que se intenta, Dwayne Johnson es un tipo muy, muy carismático, es innegable el carisma que tiene, pero a la vez también es un luchador que no podía despegarse, como tú bien lo has dicho, de las raíces samoanas, ¿no? Incluso el primer nombre que lleva es de Rocky Maivia, ¿no? Clara es que invitaba, pues, ¿no? Exacto. Invitaba, ¿no? Porque cuando tú ves, por ejemplo, Randy Orton es tercera generación, tienes que mencionarlo, pues. Y si tu apellido es Orton, le pones Orton, ¿no? Y el hijo de Ted DiBiase se llama Ted DiBiase. Es más, yo no sé por qué Curtis Axel se llama Curtis Axel cuando podía ser Curtis Hennig tranquilamente, ese es el hijo de Mr. Perfect. Pero si tienes tienes al nieto del gran jefe Peter Maivia, que a la vez es hijo de Rocky Johnson, que también que ha sido campeón en tu empresa, campeón en parejas, no campeón mundial, campeón en parejas, invitaba a hacer algo con eso, ¿no? Claro, o sea, cuando lo tienes, úsalo. Podría ser, sí. Por supuesto que sí. Pero ahora, ten en cuenta también que, y esto lo dice Vince McMahon, probablemente es una promo a lo que refiero, pero bien choca con la realidad, ¿no? Cuando Vince, en este feudo que tuvo con Roman Reigns, le dice a Afa y a Sika, yo les pagué con maní, o sea, desnuda un pensamiento que muchos amantes del wrestling del momento, de la época, tenían, que es que los samoanos como tales no debían ser necesariamente personajes salvajes. En estos tiempos no se podría hacer un ángulo como el que tuvieron Jimmy Snuka y Roddy Piper, ¿no? Que Roddy Piper cada vez que podía agarraba un coco y le pegaba en la cabeza con un coco. Exacto. Ya no se podría. No, se mueren todos. No, y es por eso que cae, por lo menos a mí, me cae tan bien ver a Roman Reigns contra Jey Uso siendo main events. Claro, ya la historia cambió. Ahora Jey Uso entendió que Roman Reigns es el jefe de la tribu y vamos para otra cosa. Pero... Y todos sabíamos que Jey Uso pues no estaba al nivel de Roman Reigns y no le iba a quitar el título. Pero igual, deja un buen sabor de boca de que por fin dos tipos estén peleando por el campeonato y con tanta historia detrás, ¿no? Cierto, muy cierto.
se le ha dado en los últimos meses, gracias a ese tratamiento de la lucha samoana, una relevancia que probablemente ninguno de ellos, ninguno en las familias, siquiera se podría haber imaginado. Y eso es bueno, al menos para mí eso es bueno. ¿Qué recuerdos te deja, o qué destacar la importancia en este sentido de Rikishi? Rikishi estuvo en la misma época que La Roca, pero Rikishi sí estaba más pegado pues a los reyes samoanos. Ojo que Rikishi ya lo venía intentando de muchos años antes. Él se llamaba Fatu, con su primo Samu eran los Headshrinkers, que eran una especie de Wild Samoans modernos. Después le dan un personaje como que de la calle, como que un tipo callejero buena onda, que no pegó nada. De ahí le ponen le ponen un tapaboca gigante y lo llaman el Sultán. Hasta que por fin soltaron a Rikishi Fatu y le dieron el bailecito y lo mandaron a la fama. ¿Qué recuerdos del gran Rikishi? ¿Ya Hall of Famer? Sí, claro, ya Hall of Famer. Probablemente, a ver, tú te das cuenta de la calidad de un luchador, ¿no? Bueno, de un wrestler, cuando es capaz de hacer varios personajes a la vez sin perder la calidad, ¿no? Y Rikishi fue desde Fatu, ¿no? Hasta el miembro de Too Cool, ¿no? Este Rikishi que se ponía los lentes y bailaba y movía y hacía que el estadio se caiga. Y que era locazo, porque cuando yo al principio lo vi y él salía como guardaespaldas de Too Cool, y uno decía, ¿qué tiene que ver Too Cool? Que recién los conocíamos porque también antes eran Too Much, pero no, aparecían más que todo en Hit y todo. ¿Qué tiene que ver Too Cool, que son estos que salen a bailar, loquitos, con un samoano gigante que su trasero es digamos que lo que más llama la atención de él? Pero una vez que se puso los lentes y se pusieron a bailar, eran la tripleta perfecta. Cierto. Es que, a ver, era divertido. Al menos en lo personal a mí me parecía muy, muy divertido ver a Rikishi, ¿no? En toda su extensión, ¿no? Por así decirlo. Bailar, ponerse los lentes, ser ese personaje divertido. Y ojo, eso fue una lección no solamente para los samoanos, sino para todo luchador. Uno podía pensar que cuando recién apareció Rikishi, decir, otro personaje que le inventan, y incluso este personaje es el más básico de todos, porque los Headshrinkers ya son los White Samoans modernos. De ahí quisieron hacerle algo más profundo, de ahí el Sultán, bueno, es un sultán que viene del Medio Oriente, yo qué sé. Pero aquí su personaje era su trasero. Su trasero era el personaje. Y Rikishi logró sacarle el jugo tanto al chip de entretenimiento que podía tener esa parte de su cuerpo, que una vez que él se puso al público en el bolsillo con sus bailes y con su carisma, es ahí donde él comienza a demostrar que es un gran luchador. Cuando él gana popularidad, ahí es donde empieza el campeonato intercontinental, llega a una final de Rey del Ring, y tiene un coqueteo con la escena main event cuando, bueno, ya después lo hacen heel, pero dando buenos combates. Si a mí me piden recomendar alguna lucha de Rikishi, yo recomendaría las 3 luchas del Rey del Ring 2000, que hay una que es muy corta contra Chris Benoit, de ahí tiene una buena con Balvines, y la final contra Kurt Angle, que es muy buena. También tiene una lucha por el título intercontinental con Balvines en la jaula, que él se tira desde el techo de una jaula. Oye, Rikishi también se ha jugado el pellejo, ¿no? ¿Te acuerdas de la celda infernal? Sí, claro, de espaldas, no veo, no siento, ¿no? De espaldas. Sí. Sí, no, un loco lindo. Vamos a darle clavo de espaldas. Porque claro, Shane se tira de una celda mucho más alta, pero tienes más espacio para calcular dónde vas a caer. Aparte Shane está loco. Pero uno Shane está loco, y no es por demeritar a Shane, pero y sin ganas de romper la magia tampoco. Pero Shane cae sobre madera, ¿no? Sobre madera superpuestas de manera que iba a limpiar un poco la caída, ¿no? Rikishi se tira de espaldas a la de Dios. Sí, o sea, si bien es cierto cae sobre paja, porque era una camioneta con paja, pero hay que tirarse de espaldas. Hay que tirarse de espaldas, ¿no? No sé, un mal cálculo, de verdad,
podía ocasionar una tragedia ahí. Felizmente estaba con el Undertaker, que es uno de los luchadores más safe que han habido en la historia. Y ahí hay que sacarse el sombrero por Rikishi, porque se jugó por... Fue el spot de esa lucha. O sea, esa gran lucha que nunca más se repitió, que nunca más se hizo una lucha de 6 en una jaula. El gran spot de la noche lo hizo Rikishi. Bueno, entonces ya hablamos un poco de Rikishi. Otro samoano que también dejó su huella y que yo siento que podía dar más. Yo siento incluso que él sí pudo en algún momento tener el campeonato del mundo, incluso más que Rikishi, porque Rikishi está en una época donde estaba con monstruos, pues, ¿no? Estaba con Triple H, estaba con La Roca, estaba con Stone Cold. Ahí era un poco más complicado, el Undertaker. Pero el que creo que sí pudieron darle, aunque sea un reinado corto, es a Umaga. ¿Qué impresiones te deja ya el fallecido y que, bueno, Dios lo tenga en su gloria, el gran Umaga, hermano de Rikishi? ¿Qué te puedo decir sobre Umaga? Que no se haya dicho, ¿no? Que no hayamos mencionado ya antes. Un luchador interesante por su peso, por su calidad para hacer ese samoano salvaje, ¿no? Que supo reinventarse en un momento en el que la lucha libre exigía a sus personajes hablar, ¿no? Tener un buen micro. O sea, no, y Umaga llega en la época en que los personajes ya no son tan caricaturescos. Los personajes ya tienen que tener nombre y apellido. Tienen que ser John Cena, tienen que ser Randy Orton. Y aparece un personaje que parecía que lo sacaron de los 80, ¿no? Cierto, un completo estereotipo, ¿no? Pero que aún así pegó y mucho. Y fue muy bueno, fue muy interesante. A mí no creo que probablemente nunca me va a dejar de parecer interesante un luchador como Umaga, porque justifica incluso la salvajada, ¿no? O sea, tú lo ves a Umaga salvaje y dices, no, o sea, es un estereotipo, ¿cómo puede ser? Pero de ahí lo aprendes a apreciar y te gusta el personaje, ¿no? A mí en lo personal yo siempre he tenido la idea de que ese Vengeance 2006 debió haber sido el momento de Umaga, ¿no? Que Cena no debía haberse llevado el título esa noche. Sí, y es lo que coincidimos, y tú lo traes a colación ahora porque, bueno, la gente no nos escucha cuando hablamos fuera de micrófonos, pero lo que siempre mencionamos y siempre coincidimos es que el momento de Umaga para ser campeón era New Year's Revolution 2007. Yo hasta ahora no entiendo por qué no le dieron el título ahí a Umaga. Se había dominado tanto la lucha y esa lucha termina con un final de verdad que se trajo abajo, porque Umaga domina toda la lucha sobre John Cena le gana con un roll-up para que después se manden una gran lucha en Royal Rumble, al siguiente evento. Y yo digo, ¿por qué no le dieron a Umaga el título ahí? Y después que lo pierda contra John Cena en Royal Rumble, la gente lo iba a entender, estamos camino a WrestleMania. Y hubiera sido algo parecido con lo que pasó con Edge, ¿no? El año anterior, que Edge gana el título en New Revolution y de ahí lo pierde en Royal Rumble. De repente por eso no quisieron hacerlo, quién sabe. Pero a mí me parece que en ese momento era en el que Umaga podía ganar el campeonato. Sobre todo porque estábamos en una época donde los títulos cambiaban de manos más seguido. Tenemos 2 marcas, tenemos 2 campeones mundiales. En los resúmenes que hemos venido haciendo, que también están en la República.p podcast, de los campeones de década por década, ahí se darán cuenta que en los años 2000 y 2010 hay muchos campeones, mucha oportunidad a varios luchadores para llevar el título mundial, y yo creo que Umaga sí pudo haber tenido su oportunidad. Ahora, Sergio, Umaga también se jugaba el pellejo, ¿no? Yo no he visto un luchador que reciba tantas escaleras metálicas a la cabeza como lo recibió Umaga. Sí, cierto. Ahí te das cuenta que la tradición, ¿no?, samoana es tradición de años, ¿no? En la actualidad probablemente ya nadie te recibe esos golpes, al menos en las empresas importantes, ¿no? CZW, por lo menos, esas sí todavía se agarran a golpes como primitivos, ¿no? Pero todas las demás ya es muy difícil encontrar este tipo de luchadores. Oye, y siempre se creó eso alrededor de los samoanos, ¿no? Que tenían la cabeza bien dura. Cuando Rikishi le quería meter un cabezazo, te dolía a ti. Sí, claro. Y con Haku era lo mismo.
Con Hakuera lo mismo. Me parece haber visto un spot similar con Yokozuna también, en algún momento. Me parece que sí, también. Cierto, siempre se ha tenido esta concepción de los samoanos, no solo de los samoanos, sino también del estereotipo japonés, ¿no? Desviándome un poco del tema, recuerdo mucho a Masato Tanaka y los 50 billetazos que le tenías que dar para mandarlo al piso, y te dabas cuenta que el estereotipo estaba ahí. Sí, Masato Tanaka hasta ahora extraña los sillazos de Mike Awesome. También que en paz descanse, te mandaba algunos luchones. A ver, otros samoanos que por ahí no tuvieron tanto éxito, pero que también dejaron ahí su huella. Umaga debuta en WWE, bueno, hasta no sé si debuta, pero él aparece en el 2003 o 2002 con su primo Rousey, son parte de 3 Minute Warning. Después Rousey, que también ya falleció, hermano de Roman Reigns. Rousey se hace discípulo del Huracán. Era el Huracán y Rousey. Rousey era el superhéroe en entrenamiento, Superhero in Training. Y ya si digo las siglas, estaría diciendo una mala palabra, así que no las voy a decir. ¿Te acuerdas de Manu? No, ahí sí tocaste mi ignorancia. Quizás sí lo mencionas un poquito más. Manu lo quisieron hacer parte de Legacy, hijo de AFA. Cierto. De hecho, él no entra a Legacy por un tecnicismo, ¿no? En la lucha con Cody Rhodes, para entrar a Legacy, no recordemos de que debían ganar una lucha en parejas y él no hace el pin, a pesar de que la lucha la lleva casi toda él, no, él es el powerhouse de la lucha. Al momento de hacer la cuenta, quien le hace es Cody Rhodes y quien termina ingresando es Cody. Claro, Manu era como un segundo plano, ¿no? Porque no tenía la salvajada de Umaga, pero tampoco tenía, no sé, un carisma como el de La Roca. Acá hay una pregunta también, Sergio, antes de llegar al final y mencionar a los otros. Bueno, primero voy a mencionar a otros nombres. Pues estaba el Tonga Kid, que era hermano de Rikishi, que hacía pareja con él. Tama también se llamó. Los hijos de Rikishi, que ya los conocemos, son los Uso. Ajá. Roman Reigns, hermano de Rousey, hijo de Zika. ¿Tú crees que tiene algo que ver con el body type? Con el tipo de cuerpo, porque los que no han sido campeones mundiales son más gruesos, más grandes, tienen mayor volumen de masa de la cintura para abajo, como Rikishi, como Rousey, como Yokozuna, como Umaga, como el mismo Manu, mientras que los otros samoanos que sí tienen un body type más americano, como La Roca y Roman Reigns, han sido los que, y ahora último los Usos, que de hecho les cambiaron el personaje. ¿Te acuerdas que los Usos debutan también haciendo cánticos samoanos y ahora parecen dos tipos de Brooklyn? ¿Tú crees que tiene algo que ver con eso? Sí, a ver, probablemente sí, ¿no? Otro de las denuncias que muchos le hacen a la WWE, a Vince sobre todo, es esta predilección por los musculosos, ¿no? Por encima de los luchadores que físicamente no se ven tan atractivos. Entonces es muy probable, no sería descabellado pensar esto, pero bajo ese punto de vista Yokozuna rompe el molde, ¿no? Bueno, aunque es un luchador japonés, ¿no? Sí, entra en esa disyuntiva. No, pero ahí también podría reforzar lo que dices, porque Yokozuna no era samoano, ¿no? Y la única manera de hacer que un gordito, por no decir otra cosa, o un luchador con más peso, más chapado, no tenga, es dándole un personaje de sumo. Nos estábamos olvidando del hijo de Jimmy Snuka, o los hijos de Jimmy Snuka, ¿no? Tamina y Sim Snuka, que fue parte de la pareja Deuce and Domino, que también no tuvo mucho éxito. Fuera de WWE, antes de llegar al final, Sergio, porque nos gana el tiempo, mencionar algunos nombres. Tama Tonga y Tangaloa, que la rompen en New Japan. Y hay un luchador que también ha sido campeón del mundo en MLW, en Major League Wrestling, que se llama Jacob Fatu. Si no lo conocen, busquen sus videos porque este Jacob Fatu es un destroyer. Es como un Umaga, pero no tan monstruo, pero sí la destruye. Es buen luchador. De repente, de aquí en algunos años puede tener la oportunidad en alguna empresa un poco más grande. Sergio, para cerrar, Roman Reigns,
el jefe de la tribu, como decía Cosculluela. Ajá. ¿Te gusta el ángulo? ¿Te gusta cómo está yendo? Por ahora sí, no, esperemos que no se termine desinflando, ¿no? WWE tiene esta gran capacidad para crear un hype increíble y darle, no sé, por crear el edificio perfecto y hacerle una puertita, ¿no? Así. Mira, y yo te digo, para mí, el ángulo y el personaje de Roman Reigns ya tuvo éxito, por el solo hecho de reivindicar todo el legado samoano. Y ahí si ya, de ahí tiene ángulos que no funcionen o se van para otro lado, puede suceder, obviamente esto es lucha libre, pero con el solo hecho de decir soy el jefe de la tribu, soy samoano y soy campeón del mundo, y Afa y Sika han salido a reconocerme, y mis primos han salido a reconocerme después de que yo lo destruí, ya es, para mí ya es algo grande. Y bueno, nos va a tocar. Podría ser, ¿eh? Pero a ver, si ya empezaste la carrera, hermano, písale. No te quedes corriendo, no, písale. Ahora se viene Survivor Series, que al parecer es Roman Reigns con Randy Orton. Una lucha medio complicada, Heel contra Heel. No sé si harán algo distinto o meterán a alguien más ahí. Pero bueno, vamos a ver qué nos espera, porque yo lo veo firme y fijo a Roman Reigns en WrestleMania, hasta WrestleMania como campeón. Ya no sé si por ahí habrá un face que le quite el título. Claro que WWE hasta ahora siguen soñando, y que yo creo que sería la mayor reivindicación de la historia de los samoanos es tener un main event de WrestleMania entre Roman Reigns y La Roca, ¿no? Yo creo que Vince se va a dormir con ese sueño todos los días. Vuelan los tickets. No, la Roca de por sí ya tiene un estadio. Sí. Y yo creo que ahí radica el gran problema, que en estos tiempos no se puede llenar, pero ni el Thunderdome. Sí, lamentablemente sí. Y la Roca no va a atracar, ni aunque sea el main event de WrestleMania, no va a atracar sin público, pues. Pero terminamos el programa pues con una nota bacán, porque estamos hablando del legado samoano cuando tenemos un campeón del mundo en estos momentos samoano. Y otra cosa para destacar de Roman Reigns, que está siendo campeón, reivindicando Samoa con un personaje aprobado tanto por los que lo apoyaban antes y por los que eran sus detractores. Porque este personaje heel de Roman Reigns no será pues el más grande heel de la historia, pero yo creo que es un paso arriba de lo que nos mostraron antes de él. Totalmente de acuerdo, ¿no? Roman Reigns, recuerdo en algún momento, en algún Royal Rumble, cuando regresa La Roca solamente para ayudar a su primo, ¿no? Con la clara intención de que no la abucheen, y ni siquiera La Roca pudo salvarlo. No, y se notaba en la cara de La Roca. Exacto, se notaba en la cara de La Roca que por más que lo aplaudía, que le levantaba el brazo, que lo dirigía a la esquina, no funcionaba. No, en cambio ahora, yo al menos en lo personal, haciendo un peinado rápido en redes y mirando a la comunidad, no encuentro un detractor de ese Roman Reigns. ¿No? A ver, te llora, te grita, tiene buenos movimientos, se ve imponente. ¿Qué más le puedes pedir al hombre? Tiene físico, tiene micro, tiene personaje, tiene todo. No puedes pedir más. Y tiene un manager impresionante. Ah, sí, no, eso de todas maneras. Apuntemos a Roman Reigns como uno de los candidatos al comeback, el regreso del año, ya que se acerca el fin de año. Ese va a ser uno de los grandes contendientes. Gracias, Sergio. Gracias, Julio. Y gracias a la gente que nos sigue en la República.p Podcast. Están nuestros más de 130 programas que nos están siguiendo por el Facebook y YouTube del Libro. Ya saben que ahí en la cajita de comentarios nos gusta siempre leer tus comentarios. Se nos olvidó alguien de esta estirpe samoana, alguien que de repente a ustedes les gustó más, les gusta la ruta que está siguiendo el ángulo de Roman Reigns. Ahí está la caja de comentarios, ya saben que ahí nos lo pueden dejar. Y nos escuchamos en el próximo programa de Sobre las Cuerdas. ¡Chau! Acabas de escuchar Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República.